Retornamos en este segundo segmento de Tiempo de Orientación y tenemos una interesante conversación en este momento con un invitado de lujo para nosotros. Él es, pues, politólogo y también consultor estratégico, asesor internacional y fundador de WRCO Intern Strategic Corp Group. Él es Wandy Ramírez Valenzuela. Para nosotros es un placer tenerlo aquí en el espacio. Muchas gracias, Carlos. Bienvenido. Buenas noches. Qué bueno, el panorama político y social de la República Dominicana ha cambiado desde hace un tiempecito para acá. Hemos visto, pasamos desde una campaña brutal en contra del turismo de la República Dominicana, que se manifestó inclusive en cadenas internacionales, y ahora el panorama político local, a partir de la suspensión de las elecciones, pues vemos que hay otras variables de agitación social. Desde su punto de vista, ¿qué es lo que usted entiende que está pasando? Muchas gracias, Carlos, Vianey, a los amigos televidentes. Mire, yo creo que fui la primera persona en ilustrar esa campaña en contra del país. Eso lo he dicho en otras entrevistas y de hecho escribí un artículo en donde denuncio esa producción en contra del país, pero más en contra del gobierno y en contra del presidente Danilo Medina. El artículo lo titulamos "Una estrategia diabólica ahora en contra del presidente Danilo Medina". Es un grupo que tenemos acá en el país que ha estado produciendo crisis y caos en contra de los dominicanos con el único propósito de alcanzar el poder. No es la primera vez. La primera vez que se hizo una producción, un guión, para armar una gran crisis que sacara un gobierno y ni siquiera ese gobierno se diera cuenta, fue entre 2002 y 2004. Ustedes recordarán la crisis económica que se armó con el disparo de la tasa del dólar de 30, 16, 18, pasó a 60 puntos, a 60 por 1 prácticamente. Eso fue una producción, o sea, eso no fue fortuito. Y cuando el gobierno que toma el poder, de repente la tasa se desliza a la mitad, o sea, de un día para otro prácticamente. Indicador de que fue una producción, o sea, fue algo manejado. Y eso se hizo de una manera brillante. Ustedes recordarán los maletines de Quirino. Se usó dinero del narcotráfico para lograr que la tasa del dólar se disparara hacia arriba. O sea, esos maletines se usaban en pesos, porque eran en pesos. Se usaban para comprar dólares y disparar la demanda. Y se creó lo que sabemos, o sea, quebraron miles de empresas, se suicidaron decenas de ingenieros, etc. O sea, no es la primera vez. Y esta producción de la crisis contra el turismo, el ataque a nuestra corona, como yo le llamo en ese artículo, fue algo intencional. Se promovió, se diseminó ampliamente en todos los mercados internacionales, Estados Unidos, Argentina, Asia, de donde quiera que teníamos un flujo de turismo, se estaba promoviendo todo eso que sabemos que ellos estaban diciendo. Y el propósito era desestabilizar el país, porque el turismo es el sector económico más importante, el de mayor flujo, digamos, es nuestra corona, como yo digo, pero también es el buque insignia de la obra de gobierno del presidente Medina. Entonces, si se afectaba ese sector, se afectaba el resto de la economía, y entonces estas personas pensaban que podían pescar en río revuelto de nuevo, como lo hicieron entre 2002 y 2004, y alzarse con el poder. ¿Esos sectores que usted menciona son sectores nacionales, internacionales o son mixtos? Mixtos, en realidad, porque son sectores locales asociados a centros de lavado de cerebro internacionales que se dedican a eso en los mercados internacionales con
un propósito político-económico, básicamente. Vámonos al escenario actual de la política dominicana, sobre todo después de las suspendidas elecciones del pasado 16 de febrero. ¿Cómo usted ve el panorama político en torno a los candidatos que ya tienen conformados de manera oficial las boletas? Ya las boletas presidenciales y vicepresidenciales están prácticamente debidamente conformadas con la escogencia de 2 candidaturas vicepresidenciales. ¿Cómo usted ve el panorama político? Analícelo desde la situación del 16 de febrero hasta el día de hoy. Mira, es compleja para el común de la mayoría, digamos, para el común de los dominicanos, pero es muy simple también a la vez para las personas que usen el sentido común y hagan análisis simples. Que dicho sea de paso, esto que pasó el 16 de febrero fue un boicot, fue un sabotaje y fue otra producción. Porque la persona interesada en beneficiarse de esto, muchos meses antes, estuvo atacando de manera directa la Junta Central Electoral. Ustedes recordarán, hablaban de hackers, hablaban de una serie de cosas que estaban pasando en la Junta, y entonces esta persona quiso hacer eso con apoyo internacional de nuevo. Ustedes recuerdan que justo días después de que pasó esto, aparece un señor de nombre Diosdado Cabello alegrándose de lo que había pasado. Esto hay que verlo. La gente de la OEA, que está aquí haciendo una investigación, tiene que ponerle el ojo a eso. O sea, las coincidencias no existen, y menos en política. ¿Ok? Entonces, esto también, debo aclararlo, fue otra producción. Pero volviendo a su punto, la oposición ha sido exitosa en crear una percepción de una realidad que no existe, tanto en la dimensión económica como en la dimensión política. En la dimensión económica, los hechos están ahí, no necesitan demostración. Usted va a la calle, usted se encuentra con un tapón. Ese tapón, lo que le está diciendo a usted, que no se ha manejado, eso es otro tema. Pero ese tapón lo que le dice a usted es que hay prosperidad en este país, que todo mundo que ha conseguido un nivel de bienestar mínimo ha comprado un vehículo. ¿Entiende? Entonces, en la dimensión económica es evidente que este es un país que viene floreciendo, que viene prosperando. En la dimensión política, la oposición ha creado una percepción, de nuevo, de una realidad que no existe. El PRM, principal partido de oposición, no tiene los números para ganar. Recuerden ustedes que por ese candidato votaron en las internas de ellos 282,000 votos. 282,000 personas, es lo que él obtiene como votación. Del lado del partido de gobierno fueron a votar 2 millones de personas, prácticamente. En el otro, 300 y tantos mil. O sea, en términos reales, los números hablan solo. No tienen los números para ganar, pero con la gran cantidad de recursos que gobiernos de la región le han inyectado a estas fundaciones que están encargadas de producir caos en la República Dominicana desde el 2002 a la fecha, pues han creado esta percepción de que están arriba, pero son encuestas hechas en el escritorio, no son realmente de campo, las publican los medios, con tal de buscar likes, los publican tal cual se las sirven, pero son números irreales. Tenemos que despertar y darnos cuenta. Irreales. ¿Cómo y el gobierno, lamentablemente, el equipo de estrategia, tal vez, han dejado que estos señores hablen solo y no le han estado respondiendo ni desmontando todas estas falacias. Ese es el problema. Le quería preguntar, usted habla de números irreales que han utilizado para manejar la percepción, la oposición. Entonces, desde su punto de vista,
y según los estudios que usted ha realizado de marketing político, de estrategia de comunicación política en la actualidad, ¿cuáles serían los números los más parecidos a la realidad de ahora? ¿Cómo estarían esos números? Mire, es que le digo una cosa. O sea, ese tipo de, vamos a llamarle estudios, son irrelevantes. Son otros los estudios que hay que hacer y que se han hecho y que grupos con los que yo trabajo hemos hecho. Son otros los estudios a profundidad de la sociedad dominicana, de lo que quiere, es entrar en semiótica, no en este tipo de cosas maquilladas. Mire, una encuesta es una foto del momento. La última que publicaron se hizo en medio de las protestas. La mejor estratega que tiene el PLD, Francisco Javier García, aclaró eso de una manera contundente. Si usted hace esas encuestas, partiendo de que el dominicano es alegre, si usted va a una funeraria y le pregunta cómo se siente, pues el resultado... ¿Entiende? Entonces, esta encuesta se hizo en medio de protestas. Eso es inválido, no tiene ninguna validez. Lo sorprendente es que los medios de la República Dominicana, de manera irresponsable, publiquen estas cosas y no lo digan. Tenemos que hacer una pausa, Sí. Pero antes de irnos, quiero dejarlo con la siguiente observación. Si usted bien señala que las encuestas que ha publicado la oposición no obedecen a datos reales, ¿tendría sentido entonces que el gobierno empleara esfuerzos en posicionar o desmentir algo que no tiene fortaleza? Me responde cuando regresemos de la pausa. Continuamos en Tiempo de Orientación en esta interesante conversación con el consultor internacional Wandy Ramírez Valenzuela, y le hacía la pregunta siguiente, le decía antes de la pausa, de que si esas encuestas que se han creado para generar percepción y esa percepción que se ha generado no tiene una base científica, una base lógica, si era necesario que el gobierno como tal se enfrascara entonces en enfrentar esa percepción. Sí, definitivamente, por el simple hecho de que hay una franja electoral que se cree esos cuentos. O sea, hay que salir, desmontar eso y mostrar la falsedad de esas encuestas de escritorio. Que el único propósito que tienen, como ya dijimos antes, es crear percepción de una realidad que no existe. ¿Y no sería un tema más político que de gobierno? Sí, vamos, cuando yo hablo de gobierno, quiero decir a ese bloque, ¿no? Okay. Candidato, etcétera, ¿no? De alguna manera, y aquí con esto vamos a, Vianey, a complementar. Déjame una preguntita. Sí, sí. No, yo sé que está muy interesante también y te puedes conectar con ella. El desencanto que se percibe que ha generado la elección de la candidata vicepresidencial en el partido, en el PRM, ¿cómo esto se puede traducir en las elecciones municipales? Definitivamente, yo pienso que eso, pues, un efecto tiene y se podría hasta estimar, digamos, a ojo de buen cubero, como dicen los dominicanos. Sí, o sea, hay un descontento. Yo no sé si ustedes vieron un tuit del candidato a senador de Bonao, el Torito. Nos decía, por favor, o sea, así no. O sea, si eso es él, ¿qué será el resto? Entonces sí, yo entiendo que tendrá un impacto negativo para la oposición, positivo para el equipo del gobierno, y definitivamente sí tendrá un impacto a nivel nacional, porque ha estado en todos los medios. Sí. Lo que pudiera pasar en términos de resultados en las elecciones municipales, esto
pudiera ser determinante para las elecciones presidenciales para mayo. Pudiera ser que quien resulte ganador, el partido que resulte ganador, que le vaya mejor en las municipales, entonces eso pudiera ser, se pudiera traducir a que las cosas pudieran andar así en las elecciones presidenciales, o no necesariamente tiene que ser así. Sí y no. ¿Por qué sí, por qué no? Todo depende de cómo cada jugador lo capitaliza. O sea, yo he estado diciendo en los diferentes círculos, a amigos, etcétera, el juego se acaba cuando se termina. El presidente Balaguer ganaba unas elecciones en 2 o 3 meses. O sea, todo depende de cómo se juegue. Si nosotros desmontamos todas estas falacias que ha estado, y me incluyo, ¿no? El propósito aquí es colaborar. Todas estas falacias de la oposición que hasta ahora no se han sabido desmontar, pues definitivamente el candidato gana las elecciones y podría ganar con un buen margen, porque el candidato va a ganar, pero por margen estrecho, un poco así como lo que fue el proceso interno, ¿no? Pero aquí la idea, y es la motivación que quiero hacer, o sea, es que se gane con 10 o 15 puntos. No planchado, como dicen los muchachos pero no en pudiera los ser, colegios. no pudiera ser un alto margen de porcentaje, tomando en cuenta de que hay 3 fuerzas que están tratando de conquistar la presidencia de la República, 3 fuerzas, 3 partidos. Sí, pero mire una cosa, o sea, para las presidenciales o para estas ahora, ha habido una especie de alianza, ¿no? Que en un remoto escenario de segunda vuelta, pues esos dos se podrían complementar aún más. Yo desde abril del año pasado vengo denunciando ese maridaje político entre Luis Abinader, como yo le he llamado, entre amigos, ¿no? Y Leonel Fernández, que es el responsable de todos estos caos que se han estado produciendo desde la fecha que mencioné ahorita hasta ahora. Lionel hace todo esto porque su figura, como yo he estado diciendo, o sea, en este momento vale 5 cheles. Y entonces él está usando un señor que es su títere, que es Abinader, y el propósito aquí es también de los maduristas y chavistas, tener un gobierno amigo, piensan ellos, ¿no? Para que cuando el gobierno americano haga lo que tiene que hacer con la situación venezolana, ellos pues tener un refugio donde puedan ser recibidos. Donde puedan ser recibidos, Claro. ¿no? Entonces, este es más o menos lo que ellos en sus ideas han estado pues produciendo. Yo hago el llamado a los delegados internacionales que están en el país de que le pongan un ojo a eso. O sea, las coincidencias en política no existen. No existen las coincidencias. Entonces, esos tweets, esos vídeos de Diosdado Cabello alegrándose por el caos, etcétera, esos mensajes, o sea, pongan el ojo. ¿O es que les interesa que esto ocurra, que República Dominicana sea una nueva Venezuela? Que este señor que financió esa campaña de Hugo Chávez, siendo el presidente en el 2000, esa campaña en el 98, o sea, que se repita lo mismo aquí en Venezuela. Los mismos actores jugando. Despierten, señores. O sea, ya está bueno de estar en jueguitos de Boy Scouts. Esto no es para estarse inventando. O sea, aquí hay... O sea, la democracia de este país en realidad está en peligro en este momento. No son las falsas acusaciones de que es una democracia, etcétera, y los informes. Mentira. El verdadero peligro es ahora, dependiendo de lo que pueda pasar. Si no asumimos responsabilidad, si este país no asume responsabilidad y no desmonta las falacias que ha estado promoviendo de manera irresponsable el gobierno y esa fundación que ha estado lavándole el cerebro a los jóvenes y demás, nos vamos a joder. Bueno, agradecer a Wandy Ramírez Valenzuela, quien es
estratega, analista político y consultor. Agradecer su presencia aquí, haya venido aquí a expresar lo que piensa de todos estos procesos políticos que hemos tenido en estos últimos días. Me Y gustaría, atención, sí. lo hago porque soy dominicano, yo resido en el exterior, trabajo en el exterior, en Europa, y viendo las cosas que he estado pasando, o sea, yo me monté en un avión y dije, no, o sea, alguien tiene que salir a decir las cosas como están. Muy bien, nos gustaría entonces Muchas gracias. que después que pase este torneo electoral municipal el domingo, pues nos podamos volver a sentar a analizar los resultados. Señores, de esta forma llegamos al final de Tiempo de Orientación a través de Cinevisión, Vianey Marcelino, Carlos Tomás del Pozo, pero antes recuerden que lo vamos a dejar con un mensaje muy importante del